Muy buenas, Gorrinacias, bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy estamos en un nuevo vídeo y hoy os voy a enseñar a jugar a San Francisco, un nuevo juego de Reiner Knizia en el que vamos a construir ciudades y que va de 2 a 4 jugadores. Ahora, sin mucho más, vamos a ver cómo se juega. Dentro vídeo. Y ahora, como siempre hacemos, vamos a empezar viendo el setup del juego. Lo primero que haremos será poner el tablero de puntuación y debajo el tablero de proyectos, en un lugar de la mesa donde todos los jugadores lleguen. Después, dependiendo del número de jugadores, vamos a colocar estas fichas hexagonales y redondas en los espacios que, como veis, corresponden en número y color. Y también vamos a colocar en cada uno de estos espacios estas fichas, estas cartas de tranvía, estas cartas de estadio y estas fichitas. Para identificar estas cartas y estas tienen el reverso de forma distinta al resto de cartas de la partida. En este ejemplo que os estoy poniendo yo es una partida a 4 jugadores, ¿vale? Si jugáramos a menos, pues mirad en el manual, pero vamos, está aquí indicado. Hasta 4 jugadores aquí, se ponen fichas aquí, a 3-4 jugadores y demás. Mientras menos jugadores seamos, se van a ir quitando fichas de las distintas filas. Después vamos a poner estas fichas que se llaman fichas de cimiento sobre el tablero de proyectos. Vamos a poner 2 fichas en cada hueco y, como veis, dependiendo también del número de jugadores, en partidas a 4 jugadores vamos a rellenar todos los huecos. Si jugáramos, por ejemplo, a 2 jugadores, solo vamos a rellenar hasta aquí en partidas a 3. También vamos a repartir a cada jugador un tablero de ciudad como este. Después barajamos el mazo de cartas de proyecto y lo dejamos al lado del tablero de proyectos. Por último, hacemos una reserva con los rascacielos, los tranvías, los contratos y la medalla de especialista de obras en un lugar donde todos los jugadores lleguen. Y ahora que ya tenemos todo preparado para empezar la partida, veamos cómo se juega. El turno de juego en San Francisco es muy sencillo. Vamos a elegir a nuestro turno una de entre 2 acciones. Las acciones son o bien presentar un proyecto o bien finalizar un proyecto. Vamos a empezar viendo cómo se presenta un proyecto. Para presentar un proyecto simplemente vamos a robar una de las cartas del mazo de San Francisco y vamos a ponerla, esta carta, en uno de los 3 huecos que hay en el tablero de proyectos a nuestra elección. Por ejemplo, podríamos ponerla aquí. Si cuando robamos la carta hay ya cartas puestas en los 3 huecos, pues simplemente decidiríamos dónde ponerla a continuación del resto de cartas, ¿vale? Por ejemplo, podría ponerla tal que así. Si cuando robamos cartas veis que tiene un icono como este, con un más de cimiento, simplemente la pondríamos donde la quisiéramos poner, imaginaos aquí, y robaríamos el cimiento de más a la izquierda del tablero de proyectos, por ejemplo este, y lo ponemos encima de la carta. Y así de sencilla es la acción de presentar un proyecto. La acción número 2 es la de finalizar proyectos. Para esta acción simplemente lo que vamos a hacer es elegir una de las 3 filas de cartas que hay en el tablero de proyectos y nos las vamos a llevar. A la hora de elegir cartas tenemos que tener en cuenta los contratos que tenemos en nuestra zona de juego. Luego veremos cómo los ganamos. Si por ejemplo yo tuviera un contrato, no podría elegir filas que tengan una sola carta. Siempre tengo que coger filas, en este caso, que superaran el número de contratos que tengo. Por ejemplo, como tengo un contrato, podría elegir esta columna que tiene 2 o esta que tiene 3. Si por ejemplo tuviera 2 contratos, solo podría coger esta columna. Y si en mi zona de juego tuviera 3 o más contratos, no podría realizar esta acción de finalizar proyecto. En el ejemplo que estamos poniendo, en el que tengo un contrato, pues imaginaos que puedo coger o esta fila, pues decido, imaginaos, coger esta, me llevaría todas las cartas que haya en la fila. También, además, como veis, me voy a tener que llevar un contrato. Como veis, da igual el número de cartas que haya en la fila, que siempre que cojo una fila me voy a llevar un contrato. Con lo cual, ahora pasaría a tener 2 contratos. De cara a cuando ganamos contratos hay un dato bastante importante, y es que durante la partida todo el rato tiene que haber al menos un jugador que no tenga contratos. Si, por ejemplo, imaginaos que el jugador 1 no tiene contratos, el jugador 2 tiene 1, el jugador 3 tiene 3 y el jugador 4 tiene 2 contratos, si el jugador 1 gana un contrato, todos los jugadores, incluido él, se va a tener que descartar de un contrato, con lo cual esto quedaría tal que así. Y después seguirían jugando. Ahora lo que haríamos es que para finalizar la acción colocaríamos las cartas ganadas en nuestro tablero de ciudad. Vamos a ver las normas de colocación. Como veis, cada tablero de ciudad tiene 5 distritos distintos, ¿vale? Que están separados por los distintos colores que tienen. Las cartas siempre las vamos a tener que colocar en el distrito correspondiente, como veis, corresponden en este caso en el color, y siempre vamos a empezar colocando de izquierda a derecha. En este ejemplo que estamos poniendo, esta carta, como veis, irá aquí, y esta carta, como veis, tiene aquí el colorcito marroncito, con lo cual irá aquí. Las cartas que a la izquierda tienen el color negro son comodines y podemos ponerla en el tablero donde queramos. Si por ejemplo fuéramos a colocar esta carta, la podríamos poner aquí, 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 aquí o aquí. Hay más cosas a tener en cuenta a la hora de construir nuestra ciudad. Por ejemplo, la red de tranvías. Como veis, los 5 huecos de abajo del tablero tienen red de tranvías, con lo cual esto está todo conectado. Si ponemos una carta siempre que esté conectada a la red de tranvías, como es este caso que estamos poniendo, como veis está conectado por aquí al tranvía, cogeríamos un tranvía y lo pondríamos encima de la carta para saber que esa carta está conectada a la red de tranvías. Si durante la partida, por ejemplo, vamos poniendo distintas cartas de tranvía que no están conectadas a la red de tranvías, como es este caso,
pero de repente en este turno ponemos, por ejemplo, esta carta que hace que directamente conectemos esta carta y todas estas con la red de tranvías, pondríamos en este momento los tranvías encima de cada una de las cartas. Como veis, hay algunas cartas que tienen este simbolito de tranvías, que es justo el mismo que tenemos abajo del tablero. Esto lo que significa es que si ponemos una carta aquí, como por ejemplo en este caso, como tiene el simbolito de tranvía, aunque no esté conectado a la red de tranvías, como es el caso, le vamos a poner un tranvía, porque digamos que es como una estación de la cual saldrían tranvías. Los simbolitos que veis aquí a la izquierda con obreros nos indica el valor de la carta de proyecto. En este caso, esta carta que tiene un obrero vale 1, en este caso 2 y en este caso 3. Algunas cartas como estas, que veis que tienen un valor de 4, solo valen 4 si tienen un tranvía adyacentemente de forma ortogonal, si no valdrían 0. Las cartas con cimientos nos sirven para construir los rascacielos que hemos visto en 3 dimensiones antes al principio de la partida. Para poder construir un rascacielos, lo que nos dice es que tenemos que tener 7 de valor en las cartas adyacentes que tengamos, siempre adyacente ortogonalmente. Como veis, en este caso no tengo ningún valor porque estas cartas no tienen valor y aquí todavía no tengo ninguna carta, con lo cual esta sería una muy mala colocación para esta carta. Pero imaginaos que tuviera, por ejemplo, esto así colocado, adyacentemente ortogonalmente tendría 2, 3, 4, 5 y si justo en este turno colocar, imaginaos, esta aquí, como veis ya pasamos de las 7 que nos piden, quitaríamos esta ficha que iría a la caja y pondríamos un rascacielos. En este momento, si soy el primer jugador que ha construido un rascacielos, me voy a llevar esta ficha que indica que soy el rey de los rascacielos. Esta ficha va a permanecer en mi zona de juego hasta que un jugador me supere. O sea, si estamos en el ejemplo que estamos diciendo, en que yo he sido el primer jugador que ha construido un rascacielos, el primer jugador que construya 2 rascacielos se va a llevar esta ficha. Y para que ese jugador se la quiten, tendrá que ser un jugador que construya 3 rascacielos. Y así sucesivamente. De esta forma, como veis, la medalla la va a tener siempre el jugador que más rascacielos tenga. Hay cartas como esta que, como veis, tienen un -1 a construir rascacielos. Esto significa que en el momento que nosotros tengamos esta carta ya jugada en nuestro tablero, construir rascacielos en vez de 7 nos va a costar 6. En este caso, mi rascacielos ya estaba construido, pero si por ejemplo yo hubiera tenido un rascacielos que no está construido porque no llega a 7, justo en el momento de poner esta carta cumple los requisitos, yo inmediatamente ejecutaría la construcción del rascacielos. Estas cartas además, como os podéis imaginar, son acumulativas, o sea, si yo tengo más cartas, voy reduciendo siempre en 1 el valor de construir rascacielos, o sea, si pusiera ahora otra, en vez de 6 nos costaría 5. Cuando un jugador construye una línea completa, o sea, un distrito completo, poniendo la última carta de ese distrito, se va a llevar la primera ficha correspondiente a ese distrito. En este caso nos llevaríamos esta. Y bien, seguro que os estáis preguntando cómo se consiguen estas bonificaciones. Pues muy fácil. Como veis, cada vez que acumulemos 2 simbolitos de estos en uno de nuestros distritos, en este caso imaginaos que ya tengo estos 2 iconitos, en el momento de que yo hubiera puesto esta segunda carta, habría ganado una de estas fichas de bonificación. Si cuando me toca recoger una bonificación no hay ficha de bonificación en el distrito que me toca o no me interesa la ficha que hay, puedo elegir coger una de estas fichas de tranvía. Ahora vamos a ver cómo funciona cada una de las bonificaciones. Esta bonificación, por ejemplo, nos sirve para ponerla encima de cualquier carta para incrementar en 2 el valor de la carta. Las 2 bonificaciones de carta, como veis, son negras y son comodines, con lo cual podríamos ponerlas en cualquier sitio de tablero siguiendo las normas de colocación que hayamos visto. Esta ficha la vamos a poner al lado de nuestra zona de juego y la vamos a dejar ahí durante toda la partida. Ya veremos luego para qué. Esta ficha también la vamos a poner al lado de nuestra zona de juego, pero para usarla en el momento que nosotros queramos. Vamos a poder descartar cuando queramos esta ficha y mandar 2 contratos fuera de nuestra zona de juego. Por último, la ficha esta de tranvía la podemos poner encima de cualquier carta que no tenga tranvía, como por ejemplo la podríamos poner aquí y en este caso, como ya está todo conectado, pondríamos un tranvía. Es importante que sepáis que en la acción de finalizar proyectos no estamos obligados a construir las cartas que acabamos de robar. Podemos construir una, alguna o ninguna. O sea, no tenemos obligación. Nosotros la robamos y decidimos cuáles construimos o si no queremos construir ninguna sobre nuestro tablero. Y bueno, así vamos a ir jugando un turno tras otro, eligiendo una de estas 2 acciones hasta que se dé una de las condiciones de victoria. La primera condición de finalización de partida es que un jugador haya completado entero su tablero de ciudad. La otra condición de finalización de partida es que no quede ningún cimiento ya en la zona del tablero de proyectos. En el momento que ocurren una de estas 2 condiciones, acaba inmediatamente la partida y nos vamos a la puntuación final. La puntuación final tiene 2 fases. La primera, vamos a repartir las fichas de puntuación entre los jugadores. Y después ya vamos a contar las puntuaciones finales. Para hacer el reparto muy sencillo, lo que vamos a hacer es que cada jugador va a mirar cuál es el valor que tienen sus cartas en ese distrito. Recordar que el valor de las cartas lo indica el número de obreros y el que más tenga pues se va a llevar esta ficha.
el segundo que más tenga esta y el que menos tenga se va a llevar la de -1. En caso de empate en un distrito vamos a tener que empezar mirando por la carta más a la izquierda. Imaginaos que yo y otro jugador hubiéramos empatado en el distrito azul, pues miraríamos esta carta. Como veis yo no tengo ninguna, imaginaos que él tuviera una, pues ya ganaría él esa ficha. En el caso de la ficha de esa tranvía, le vamos a dar la ficha de más al que más tranvías tenga la ciudad, al segundo que más y esto al que menos tranvías. Una vez que acaba el reparto de fichas de bonificación, se suman todos los puntos que tengamos. Como veis, los rascacielos nos dan un punto y todas las cartas pues dan el valor que pone. El jugador que más puntos tenga será el que habrá ganado y en caso de empate ganará el jugador con más tranvías en su ciudad. Y hasta aquí el tutorial de San Francisco. Vamos a la despedida y os cuento qué me ha parecido. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, si os ha gustado no olvidéis darle like, compartir, suscribiros. Y bueno, ¿qué me ha parecido a mí este San Francisco? Pues bueno, creo que es un juego de corte familiar, que es bastante sencillito, que podemos jugar con cualquiera y creo que está bastante bien. La verdad que la ciudad de San Francisco es una ciudad que siempre he tenido ganas de conocer y con este juego me dan más. Así que nada, ya sabéis, si os ha gustado no olvidéis darle like. Nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.